un artículo constitucional, salvo caso modifiques la Constitución. Ahora, si les parece, me gustaría pasar justamente el día domingo. Es una nueva fecha, un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es su nombre original, y por eso, como frase hecha, todo tiene que ver con todo, también tiene que ver con el mundo laboral, y para eso está Camila hoy, para desarrollar un poco de la previa del día, del significado, de la implicancia, de cómo se toma, de cómo está la situación. Es muy generalista e incorrecto hablar de una mujer, pero nos gustaría escucharte porque me parece que es un tema más que interesante, y sobre todo en la previa, hablar antes del hecho. Sí, bueno, las mujeres, esto puede ser positivo o puede ser muy negativo, pero a las mujeres en general, o a la gran mayoría de las mujeres trabajadoras en Argentina, no les modifica mucho la reforma laboral. Porque la gran mayoría de las mujeres en la Argentina tienen empleos, más empleos informales o part-time o precarios, mejor dicho, ¿no? Entonces, impacta más en los varones la reforma laboral, lo que no quiere decir que no nos impacte a todas. Pero también es cierto que, hay un montón de cosas, se habla porque del Día de la Mujer Trabajadora o porque se pelean por estos derechos justamente, porque en Argentina, según los últimos datos que saca el INDEC, las mujeres ganan alrededor de un 27% menos que los varones, ¿no? O sea, el ingreso promedio de los varones promedio es de 1 millón de pesos y de las mujeres de 728.000. Y a eso agreguemos también que en general la gran mayoría de las mujeres se encarga de las tareas de cuidado, por lo cual también es mucho más trabajo por mucha menos plata. Y no solamente ganan menos, sino, como yo les decía anteriormente, al ser trabajos más precarios tienen menos participación en el mercado laboral, porque a veces también justamente cargan con estas tareas de cuidado. Al encargarse de las tareas de cuidado, tareas de cuidado, voy a ser muy clara con esto, es llevar a los chicos a la escuela, encargarse al familiar enfermo, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Con todo esto, las mujeres tienen menos tiempo para trabajar y además tienen menos tiempo para crecer profesionalmente. Y esto, no quiero quedar solamente en los datos duros, los ves cuando hablas con cualquier otra mujer que se encarga de tareas de cuidados. Me pasa a mí que yo no tengo niños, tengo una gata nomás, vivo sola. Y yo tengo muchísima más libertad, si se quiere, no quiero caer en el individualismo, pero tengo mucha más libertad para hacer cosas que cualquiera de mis amigas que tienen niños. Y por más libertad, yo puedo viajar, no puedo hacerlo porque por plata no puedo, pero uno puede viajar, hacer maestrías, profesionalizarse, y el resto no. O las mujeres que tienen a cargo tareas de cuidado no. Entonces eso genera una brecha salarial que a los varones no les pasa en general, o a muy pocos. Saliendo un poco de la cuestión laboral, también el 8M es un día para hablar de la cuestión de la violencia de género. En Argentina aproximadamente una mujer es asesinada cada 35 horas. Esto quiere decir que cada un día y menos de medio matan a una mujer por causa de ser mujer. Porque el feminicidio, como está establecido en la Constitución, no es solamente matar a una mujer, sino es por ser mujer. Y en todo el 2025 se registraron más de 200 femicidios según los observatorios y organismos de derechos humanos. O sea que la cuestión de la violencia de género no es solamente un problema aislado, sino que estamos ante una problemática que crece cada día más, y sobre todo cuando hay un Estado, porque ni siquiera tiene que ver con un gobierno, sino que es un Estado que hoy fortalece un discurso de violencia y de odio que es cada vez más fuerte, ¿no? Eso como para ir arrancando. El 8M cae domingo. Lo que se está buscando ahora, y de hecho lo lograron varios gremios y lo lograron varias asociaciones, es que el asueto sea el día lunes. De hecho en Misiones adhiere en el gobierno, y además varias instituciones también están organizando ahora, justamente la Coordinadora de Mujeres organiza la marcha para el lunes 9 de marzo. Se va a hacer a partir de las 4:30 en el Mástil de Posadas. Es tradicional que las marchas inicien ahí, y la idea es concentrar y poder salir a marchar por los derechos de las mujeres, porque parece que retrocedimos todo lo que habíamos avanzado, ¿no? Aparte los derechos conquistados están en riesgo totalmente. Eso te quería preguntar y hacer una observación por el tema de que se ha disminuido bastante el presupuesto en todo lo que tiene que ver con prevención, con asistencia
a casos de distintos tipos de violencia. Eso primero que nada. En segundo lugar, hoy estaba leyendo justamente información de que no llegan a las provincias los suministros para tratar la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Entonces quizás ellos no vinieron a sacar la ley todavía, pero sí no están acompañando con recursos, ¿no? Y además, bueno, todo el sistema que estaba por ahí sosteniendo todas estas cuestiones que tenían que ver con violencias de género, las promotoras de salud, interrupción legal del embarazo, también vienen atacadas por este gobierno, ¿no? O sea, si ellos tienen la capacidad para a través de una ley modificar un artículo de la Constitución como lo están haciendo, nada nos garantiza que la patria potestad compartida esté protegida. Y estoy hablando de una ley aprobada en 1985, ¿no? Me parece que si tenemos un poquitito de mínima conciencia al respecto, es importante participar. Participar siempre marchar siempre da esperanza, ¿no? Y participar siempre en términos de bueno, hacer oír la voz que creemos que tiene que ser. Creo que nos interpela a todos este cambio, y como conclusión, como reflexión, te digo que me parece que nunca los derechos son definitivos, o estas cuestiones no se van a modificar, o esto no va a pasar. Es dramático, porque lo ideal sería que no suceda, pero me parece que también te sirve como para tener siempre esa, digamos, guardia alta de que las cosas por sí mismas no van a permanecer. No sirve con haber marchado porque se apruebe, también hay que marcharlo para defenderlo, digo, claro, ¿no? O en mi caso, por lo menos. No, incluso, y no solo en el aspecto de los derechos de la mujer, Teto. No hay que dar nada por hecho. En otros también aspectos, sí, de decir, una legislación tampoco garantiza nada si no se aplica correctamente, si no tiene, por ejemplo, los fondos disponibles, o si tampoco no se da a conocer. Esa es otra que vos decís, che, pero hay una ley vigente y no se la conoce. Es que nosotros tenemos información respecto a lo que pasa con las mujeres en la Argentina, a la problemática de las mujeres en la Argentina, porque hay observatorios y hay organizaciones como Amnistía Internacional, como la UNESCO, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de hacer números. Porque cuando uno entra como a los institutos oficiales estatales de mediciones, no existen esos datos. Porque ¿qué pasa? Vos no tenés datos, entonces no tenés información, entonces no destinás recursos. Es tan sencillo como eso. Pero gracias al trabajo que hacen estas organizaciones internacionales y nacionales también, nosotros podemos tener acceso a esta información. Y hay información que es pública, o sea, es cuestión de buscarla nada más. Y muchos de estos observatorios que hacen un laburo extraordinario a pulmón, la información que sale es por el trabajo también de los medios de comunicación. Lo aclaran ellos mismos en su metodología de decir, los casos relevados son lo que se hacen públicos, porque muchas veces si es por las fuentes oficiales, no hay acceso a la información pública, digamos. Sí, fuerzas de seguridad y demás no aparecerían. Lo que sí es necesario que se respete el rol de los medios de comunicación en este contexto, y por eso también es muy importante la responsabilidad a la hora de informar, ¿no? Porque a veces terminamos siendo fuente de información para este tipo de organizaciones. Totalmente. Bueno, creo que es una temática que espero podamos seguirla, porque que no sea únicamente el día de, o la previa de, o algunos casos cuando hay algún suceso aberrante,